Buen día, continuando con la clase, con los contenidos que estamos revisando en esta última parte del curso asociado a la inserción política de América Latina. Vamos a revisar hoy día un aspecto muy relevante para entender cómo se ha ido formando la ciudadanía, que tiene que ver con el tema de la etnicidad, mirando algunos casos, sobre todo en respecto a Bolivia y Perú, que son los casos que vamos a mirar de un periodo más cercano, digamos, a nuestro tiempo, porque son a partir de los años 90 del siglo pasado, los primeros años del siglo XXI. Vamos a utilizar dos textos, ¿cierto? Seguimos trabajando con el texto de Lobato y Venturoli, Formas de Ciudadanía, que es justamente esta parte, la página 127 y 148, tiene que ver con aspectos vinculados a elementos étnicos. Vamos a revisar también este texto de la profesora Claudia Zapata, que tiene que ver con la formación de algo que es muy interesante para este curso, que justamente apunta a los intelectuales indígenas. No los vamos a ver con tanto detalle los intelectuales indígenas, por lo tanto ustedes lo van a revisar en el texto de la profesora Zapata, porque la idea de la clase de esta semana y de la próxima, que tiene que ver con etnicidad, es dar un marco más amplio a la discusión, o sea, hacer una discusión general sobre el tema para que ustedes puedan ahí, a partir de eso, hacer una revisión particular de un estudio de caso, como por ejemplo podría ser Bolivia o Perú. Bien, entonces vamos a ver en la PPT, la presentación, ¿no es cierto? Para podernos analizar este tema. Bien, voy a poner en pantalla completa para poder revisarlo. Bien, entonces lo que vamos a mirar hoy día son aspectos más amplios, más generales de la noción de ciudadanía asociada al aspecto étnico, para dejar de alguna manera sentado el concepto que nos permite analizar de forma más concreta, más perspectiva historiográfica, ¿no es cierto?, el caso de Bolivia y Perú, que son los casos probablemente más interesantes de mirar en la historia del siglo XX o los últimos años del siglo XX. Bien, el tema étnico en los últimos 20 años evidentemente ha tenido varias diferencias, ¿no es cierto?, en la medida en que se ha vinculado con el concepto de ciudadanía. Por mucho tiempo estos dos conceptos fueron más bien paralelos, por así decirlo, en el sentido de que por un lado iba la discusión sobre el tema étnico, sobre todo a nivel global, ¿no es cierto? Ahí es re importante lo que fue la discusión de temas, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, ¿no es cierto?, pero en otras partes también, pero sobre todo en los Estados Unidos, que con Martin Luther King, ¿no es cierto?, que generó toda una perspectiva en el mundo, digamos, en la medida en que Estados Unidos también se refleja con mucha rapidez al resto del planeta. Pero yo pienso que de alguna forma estaban vinculados, porque de alguna manera el ser, ¿no es cierto?, o pertenecer a un tipo o grupo étnico también, ¿no es cierto?, influía respecto a ejercer una ciudadanía como eh, con privilegios o discriminada, en el caso de que se pertenecieran a algunas categorías que estuvieran más allá de las visiones, ¿no es cierto?, europeo occidentales. Entonces, claro, si bien tiene un concepto étnico en un sentido de grupo en aspectos culturales, también tuvo un concepto ciudadano político, porque efectivamente había una discriminación muy evidente. Pero desde ese momento hasta inicios del siglo XXI, hasta fines del siglo XIX, fue concadenándose una perspectiva relacionada con el tema de ciudadanía eh, de forma más, digamos, más compleja de lo que había sido también en el siglo XX.
y sobre todo porque se están enfrentando dos grandes conceptos, ¿no? El concepto de ciudadanía como un concepto universal, que como ustedes ya lo han estudiado, ¿no es cierto?, viene de su vinculación con los conceptos universalistas de la Revolución Francesa, y el concepto étnico, que está asociado a un aspecto más bien particular, que por mucho tiempo se ha visto como contrapuesto al concepto universal de la ciudadanía. Entonces, esto se está discutiendo en estos momentos, se discute en estos mismos días, digamos, en estos últimos años, y, y yo creo que lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con la muerte de George Floyd en Estados Unidos, también ha sido un punto de inflexión en esta discusión. Es interesante ver acá cómo la historia global también funciona no solamente cuando la estudiamos, es decir, cuando miramos estos fenómenos globales, sino también cuando nosotros somos de alguna forma influenciados, o influenciados en un buen sentido de la palabra, no manipulados, sino que influenciados o afectados, por así decirlo, por discusiones que se dan en lugares tan lejanos como podría ser los Estados Unidos, ¿no? Y esto es bien, bien notorio. Una de las preguntas que se ha formulado es si la ciudadanía se puede entender en contextos étnicamente definidos. En este sentido, la etnicidad es el punto de partida para entender cómo funciona una ciudadanía, o el punto de llegada, ¿no es cierto?, de estos movimientos indígenas. ¿Será la ciudadanía un impedimento para entender, ¿no es cierto?, la posibilidad de construir una etnicidad, en la medida en que la ciudadanía está asociada a conceptos universales, ¿no es cierto? ¿O es una herramienta que nos permite reformular también el concepto de alguna manera dieciochesco, que pensaba que solamente se podía entender el mundo o la realidad a partir de aspectos universales? Se dice que la noción de ciudadanía ya no es solo como el signo de la identidad nacional de un individuo, en la medida en que se pensaba, ¿no es cierto?, que los ciudadanos y las ciudadanas pertenecen a una nación, por ejemplo. Ahora incluye indicadores u otros indicadores para identificar la relación entre individuo y sociedad. Es decir, ya no está especificado una cierta división homogénea de lo que es una ciudadanía a nivel nacional, sino que de alguna manera está apuntando a aspectos que redefinen también la relación entre un individuo, es decir, que se siente vinculado o vinculada a, a, a un contexto étnico, por ejemplo, y el resto de la sociedad, que debe de alguna forma reconocer ese contexto étnico, y no pensar que porque somos parte todos de un mismo país, pertenecemos todos a eh, una misma entidad nacional, por ejemplo, que sea homogénea. Bueno, esto también no lo vamos a mirar acá ahora, pero esto también está discutiendo el concepto de nación, que se construyó en el siglo XIX, como ustedes ya lo han estudiado, desde un punto de vista también homogeneizante. De alguna manera sirvió para eso, ¿no? Para decir que los que pertenecían a una nación de alguna forma tenían elementos comunes a pesar de los diferentes orígenes étnicos. Esto ya, por supuesto, ahora, a partir de las discusiones de los últimos años, se ha puesto en duda, por lo menos se ha visto, ¿no es cierto?, los problemas que acarrea esa perspectiva. Bien. Como le dije anteriormente, la noción universalista de ciudadanía e individuo ha sido criticada por recoger discriminaciones y mecanismos de dominio alrededor de categorías como etnia y género. Esto ha sido muy trabajado en los últimos, sobre todo en los primeros, no sé si en los últimos años del siglo pasado, yo creo que los primeros años del siglo XXI, ¿cierto?, a partir de los años 2000, y que es una discusión que también incluye de alguna forma a la propia noción sí, a la propia noción de modernidad también, pero no solamente a la noción de modernidad, sino que sobre todo a la noción de ilustración, que en parte pueden verse como vinculados, y en parte tienen ciertas nociones que nos lo permiten, ¿no es cierto?, permiten ver sus especificidades. La noción de ilustración, cuyo, digamos,
aspecto más connotorio y conocido en términos políticos es la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Nos había, de alguna forma, encauzado en nociones universalistas que son muy homogéneas y que pareciera, ¿no es cierto?, que contienen a todos los individuos y a todas las diferencias. Y hemos visto en estos últimos, qué sé yo, 20 años o 30 años, quizás más, ¿no es cierto? Porque esta es una discusión que viene cada cierto tiempo, se ha formulado antes, digamos, quiero decir. Hemos visto en la situación en la cual hemos encontrado que estas nociones universalistas de ciudadanía, por ejemplo, esconden categorías que no son consideradas, ¿no es cierto?, como etnigénero y que de alguna manera arrastran también ciertas formas de discriminación. Por lo tanto, no todos los ciudadanos son considerados de igual manera y por eso la mujer ha tenido tantas, se ha visto muy dificultada en su accionar político, por ejemplo, porque de alguna manera la noción de ciudadanía, a pesar de considerarse como una noción universalista, estaba apuntando principalmente a los varones, bueno, de partida, ¿no? Y eso es una discusión que ya se hizo en la Revolución Francesa y tal vez ustedes ya lo conocen, pero no solamente afecta al concebir al varón como el epítome, digamos, la encarnación de lo que es el ciudadano, sino también, y lo vamos a ver eso al final de este curso, sino también deja, ¿no es cierto?, al tema cultural y al tema étnico también como un aspecto fuera de la medida en que el ciudadano no solamente se ve como un varón europeo, sino también como un hombre blanco, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa imagen de individuo es la que ha constituido, ¿no es cierto?, al ciudadano. Y por eso entonces ustedes debieran darle vuelta a este tema, debieran pensarlo, porque para poder entenderlo también hay que revisar, creo yo, el concepto de ciudadano, el concepto universal de la Revolución Francesa. Hay que mirar nuevamente la Ilustración, la Revolución Francesa, para entender a partir de los clásicos, ¿no es cierto?, cómo se puede cuestionar esta perspectiva. Bueno, eso significa que siempre estamos leyendo a los autores clásicos, como ustedes saben, ¿no? Lo que se ha visto, ¿no es cierto?, es que más que una visión neutral, digamos, universal de ciudadanía, se ha usado esto como una herramienta de gestión, digamos, por parte de los grupos dominantes, principalmente hombres, europeos y blancos, ¿no es cierto?, como aparece ahí en el slide. Entonces, este es uno de los grandes temas de discusión, ¿no es cierto? Cómo esta perspectiva que se muestra como neutral respecto a una ciudadanía universal, es una manera de alguna forma, de imponer un cierto perfil de los grupos dominantes, que son hombres europeos y blancos. Bien, en muchos países de América Latina se ha discutido este tema también, digamos, en términos legales, y hay un reconocimiento de la ciudadanía multicultural, que es un paso importante para poder, ¿no es cierto?, ir enfrentando estas perspectivas universalistas que esconden, ¿no es cierto?, de alguna manera esta dominación de un grupo respecto de otro. Bueno, hay países que ni siquiera lo han discutido de manera legal o se ha implementado, se ha discutido, pero no se ha implementado, como el caso de Chile, pero muchos de los países de América Latina ya por lo menos formalmente han incorporado, ¿no es cierto?, una idea de ciudadanía multicultural. Hay que ver hasta qué punto esto tiene una expresión práctica, digamos. Esta ciudadanía multicultural se practica o no se practique, sea simplemente una ley, digamos, sin una expresión en la construcción de la cultura o de la sociedad, eso otro tema, digamos, se ha construido sobre ciertas bases. Y es importante entender esas bases sobre las cuales se ha construido esta ciudadanía multicultural para ver, ¿no es cierto?, cómo se puede implementar en aquellos países que no lo tienen, como Chile, o en aquellos países que sí lo tienen, cómo se puede llevar a la práctica. Primero es el rechazo de que el Estado es la posesión de un solo grupo nacional. Eso es fundamental y eso atenta de alguna manera, no atenta, no, digamos,
cuestiona, sí, totalmente, ¿no es cierto?, la formación de las naciones en el siglo XIX, que se construyeron sobre la base de que todos éramos parte de un mismo grupo. Y aunque teníamos ciertos orígenes, porque hay, ¿no es cierto?, eh, eh, digamos, diferentes, perdón, en América, periodos migratorios, ¿no es cierto? Todos son, de alguna forma, todos tenemos ese vínculo migrante con personas familiares que llegaron de otros lugares, ¿no es cierto?, de Europa, en fin. Pero también respecto de los grupos étnicos originarios, ¿no es cierto? Entonces, la formación del Estado Nacional en el siglo XIX, y eso lo hemos visto en esta discusión entre esta visión, digamos, de la construcción como un consenso, de la nación como un consenso diario, ¿no es cierto?, a los Ernest Renan, o, ¿no es cierto?, una idea de la nación como un constructo cultural, digamos, como vinculado principalmente al idioma que se discutió, ¿no es cierto?, respecto al siglo XIX, en ambos sentidos, ¿no es cierto?, en ambos aspectos, de alguna forma se homogeneiza sobre la base de una suerte de unidad nacional a todos los grupos que son parte de la nación. Y hay un grupo que de alguna forma impone su visión de lo que debiera ser el ideal nacional, y también en términos étnicos. Y esto, ¿no es cierto?, es algo que se rechaza en la actualidad, porque de alguna forma deja de lado, ¿no es cierto?, las otras posibilidades que pueden tener, ¿no es cierto?, una nación para entenderse en términos étnicos. Entonces, lo primero es el rechazo de que el Estado posee de alguna forma un solo grupo, ¿no es cierto?, o están dominados por un solo grupo, ¿no es cierto?, y abrirse a las posibilidades de que hay muchos más grupos étnicos que están dentro de lo que llamamos el Estado. Otro aspecto es que el Estado multicultural, como se puede ver en algunos países de América Latina, que lo vamos a estudiar, repudia un ideal de nación que se inspira en ideas de asimilación o de exclusión de subgrupos nacionales. La idea de asimilación, es decir, que se incorpore, ¿no es cierto?, un grupo y que de alguna manera tienda a no diferenciarse de la idea, digamos, de dominante a partir de la cual se ha construido, ¿no es cierto?, una noción de nación. Eso es algo que se rechaza. Esta idea de asimilación que en Europa se ha discutido muchísimo respecto de la situación de los migrantes, ¿no es cierto?, que llegan a Europa, muchas veces en primer lugar pasa por el idioma, es decir, adoptar el idioma, digamos, comillas, nacional. Por ejemplo, que los migrantes rápidamente, ¿no es cierto?, abandonen o dejen su idioma, el que traen de afuera, ¿no es cierto?, y comiencen, por ejemplo, a hablar castellano. Ya, eso es una idea de asimilación que es bastante práctica, porque en realidad para poder comunicarse, para poder trabajar, en fin, estudiar, uno necesita manejar el idioma, y eso es evidente. Pero lo y complejo es, ¿no es cierto?, y también evidentemente esto pasa con las lenguas aborígenes, es cuando la asimilación se entiende por la negación del otro idioma, no darle posibilidad a que el otro idioma, ¿no es cierto?, de alguna manera siga expresándose, tal vez como un idioma, digamos, de familiar, tal vez como un idioma local, pero también la posibilidad de que existe una asimilación a partir de un idioma en común, que puede ser un idioma hablado por todos, por ejemplo el castellano, pero que no se abandone la posibilidad de que parte de la legislación o del aparato estatal pueda ser escrita en otro idioma, idiomas aborígenes, por ejemplo, de que exista una educación bilingüal que permita que las personas no abandonen su idioma local, digamos, y esto, ¿no es cierto?, es algo muy, muy relevante para la constitución de un Estado multicultural. En la medida en que la asimilación se entiende en un respeto de todas las culturas, digamos, que son parte de la nación, esto se puede lograr. En la medida en que la asimilación se entiende como el abandono de lo propio para poder, ¿no es cierto?, de alguna forma integrarse en el modelo dominante, ¿no es cierto?, esto es algo que se repudia, digamos, y es un poco lo que aparece acá. Y también, evidentemente, la exclusión
exclusión, perdón, de otros grupos que están al interior de la nación y que también requieren, ¿no es cierto?, una atención y una visibilidad. De ahí que el Estado multicultural, que es un tercer aspecto básico, ¿no es cierto?, para entender cómo se constituye esta ciudadanía multicultural, promueva la participación de los ciudadanos en la vida política sin tener que negar o esconder una identidad étnico-cultural. Es decir, no es obligación que las personas que tienen un origen, por ejemplo, de pueblos aborígenes, ¿no es cierto?, tengan que todo el tiempo que estar, ¿no es cierto?, expresando su origen, por supuesto no, pero sí se da la posibilidad de que si quieren ellos mantener esa digamos, mirada desde sus propios grupos étnicos, se puede hacer, sin que tenga que ser esto escondido. Bien, la ciudadanía étnicamente construida redefine también la relación entre individuo y Estado, porque ya el Estado no está hablando con un individuo en términos abstractos, sino con diferentes identidades que también son parte de la nación, ¿no es cierto? Evidentemente esto trae varias dificultades, ¿no es cierto? Varios conflictos que en muchos países se han resuelto de manera más pacífica, en otros países, como el caso de Chile, lamentablemente son un conflicto abierto que no se ha podido resolver. Entre otros problemas podemos mencionar algunos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si la ciudadanía es una herramienta para el trato igualitario de todos los individuos, no es un retroceso reconocer ciudadanía diferenciada. Este es un tema que se ha discutido bastante y se ha visto, por ejemplo, para el caso de Bolivia, tras la construcción del Estado multicultural con Evo Morales, ¿no es cierto? Que es un avance, digamos, respecto a otros estados que no logran entender, como Chile, ¿no es cierto?, que hay diferencias al interior de la nación, pero también en algunos momentos puede ser un retroceso. ¿En qué sentido? Por ejemplo, se ha visto que cuando se reconoce, ¿no es cierto?, las diferencias culturales para entender, por ejemplo, cómo es la acción política y por ejemplo, como algo tan práctico como elegir autoridades, eso ha significado un retroceso para la igualdad de género, por ejemplo. Hay un trabajo que una alumna hizo hace un par de años en este curso al respecto que me pareció muy interesante porque había un grupo de mujeres en Bolivia que se agruparon. Bueno, esto lo hizo a través de un estudio de un blog, digamos, de internet. Se agruparon porque vieron que en muchas comunidades, cuando se le dejaba, ¿no es cierto?, la potestad de elegir autoridades locales, digamos, atendiendo a sus diferencias étnicas, que es algo importante para esta visión de una ciudadanía étnicamente construida, ¿no es cierto? Apelaba, ¿no es cierto?, a una tradición patriarcal de las culturas aborígenes, por lo menos de esas que se refería a este caso, digamos, porque no todas son así, por supuesto, no todas son patriarcales por definición, si es lo que estamos hablando de un caso específico, y ellas veían, ¿no es cierto?, vulnerada de alguna forma el trato igualitario que tenían, ¿no es cierto? Y en ese sentido, anteriormente, en ese sentido es un retroceso, porque el trato igualitario entre hombres y mujeres en la política, ¿no es cierto?, al asumir ahora, ¿no es cierto?, una identidad multicultural, retrotrae, ¿no es cierto?, prácticas patriarcales y solamente se elegían varones y las mujeres no tenían ninguna posibilidad de participar. Entonces, es una pregunta que hay que hacerse, ¿no es cierto? ¿Cómo avanzar a una perspectiva multicultural, ¿no es cierto?, que reconoce las diferencias, pero no, comillas, retroceder en los avances que se tiene por respecto, por ejemplo, de la inclusión o de la relación de género igualitaria, ¿no es cierto?, para la política. Por otro lado, el multiculturalismo enfatiza los derechos individuales de ciudadanos pertenecientes a minorías dentro de un Estado-nación, ¿no es cierto? Eso es un tema también muy relevante. Y en este sentido, se puede hablar de minorías, en el caso de muchos grupos indígenas en América Latina, dentro de un Estado mestizo. O sea, esa misma noción de lo mestizo también de alguna forma se ve, o sea, no diría que sea cuestionada, pero de alguna forma em, se relativiza también cuando uno piensa en una ciudadanía étnicamente construida. Efectivamente, hay un mestizaje o detrás
de la imposición del modelo europeo, ¿no es cierto?, sobre la idea de que somos todos mestizos. En el fondo estás de una manera un poco escondida, ¿no es cierto?, imponiendo un modelo que en el fondo no es mestizo, en el fondo sigue siendo europeo. O sea, podemos étnicamente pensar que somos nosotros descendientes de pueblos indígenas, ¿no es cierto?, con la típica historia, digamos, con pueblos de origen europeo. Entonces, eso hablaría que hay un mestizaje. Efectivamente, hay dos culturas que se encuentran entre sí y que de alguna manera aportan. Entonces, uno vería que hay un aporte del mundo indígena y un aporte del mundo europeo, ¿no es cierto?, y de otros lugares, en algunos países también asiáticos, por igual, ¿no es cierto? Entonces uno pensaría que hay un cierto equilibrio, pero no es así. Porque si uno mira, ¿no es cierto?, la formación del siglo XIX y para el siglo XX, de cómo se construyeron los estados nacionales, aunque se diga mestizo, ¿no es cierto?, sigue siendo un modelo europeo. Y nuestra educación es europea, nuestras perspectivas son europeas, y no hay un reconocimiento, digamos, igualitario respecto, por ejemplo, de las culturas aborígenes. Entonces, no hay realmente un estado mestizo en la práctica, a pesar de que se menciona, ¿no es cierto?, y eso de alguna forma se pone como un concepto para entender lo que son nuestros países, digamos, en América Latina. Otro aspecto que también se discute en esta ciudadanía y etnicidad, evidentemente, ¿qué significa el reconocimiento de las diferencias culturales? ¿Hasta dónde entendemos las diferencias culturales? Tiene que ver con el idioma, tiene que ver con tradiciones religiosas, tiene que ver con, por ejemplo, con la administración de justicia. Vamos a ver el caso de Bolivia, digamos, que es bien interesante cómo se puede entender una administración incluso de la justicia, y también, evidentemente, la elección de las autoridades políticas, ¿no es cierto?, de una manera diferenciada en términos culturales. O tiene que ver con ciertos derechos diferenciados de representación, es decir, que haya de alguna manera unas, comillas, representación, digamos, por ejemplo, directa en los parlamentos, como ocurre en muchos países, con lo que se llama escaños reservados, es decir, que se asuma, ¿no es cierto?, que esta idea de un Estado mestizo, esta idea de una homogeneidad étnica, ¿no es cierto?, que se ha construido desde el siglo XIX, marginó a las diferencias culturales y margina, ¿no es cierto?, evidentemente a los pueblos aborígenes. Por lo tanto, tener un parlamento con escaños reservados para los pueblos indígenas, ¿no es cierto?, de alguna forma equilibra, ¿no es cierto?, el gran desequilibrio histórico que hemos tenido de participación y de visión respecto de cómo funciona este supuesto mestizaje en América Latina, que siempre le da una primacía y una supremacía a un grupo respecto de otro. Uno de los aspectos que la literatura, ¿no es cierto?, nos pone en discusión es que tal vez se debieran adoptar una idea distinta de igualdad y una idea más bien asociada a la noción de equivalencia. Es decir, abandonar el concepto de homogeneización y adoptar la paridad de acceso a los derechos. Es decir, no decir que hay una igualdad como si hubiese un estamento respecto de otro, ¿no es cierto? Que por supuesto la igualdad sigue siendo un valor fundamental para entender la política contemporánea, sino más bien que sea equivalente los derechos que tiene un grupo respecto de otro. Y eso mantiene las diferencias del grupo. Para algunos incluso es necesario construir una política de derechos diferenciados respecto o en relación, perdón, al grupo étnico, ¿no es cierto?, en el cual uno está participando, ¿no es cierto? Evidentemente todo esto supone discutir los límites de las categorías que definen las identidades. O sea, hay que también discutir el propio fenómeno de la identidad, tanto desde la perspectiva de que son, como algunos autores dicen, las mentiras que nos unen, ¿no? Hay mucho de ficción respecto de la identidad, pero también, ¿no es cierto?, asumir que la identidad no es un espacio inmóvil, sino que la identidad va transformando todo el tiempo y que además uno habla siempre de identidades. Son siempre más matizadas y más complejas, por lo tanto hay fuertes complicaciones de reconocimiento y por lo tanto de ciudadanías, ¿verdad? ¿Qué se puede decir respecto de por ejemplo, ser de un pueblo aborigen, ser mapuche, por ejemplo?
ser mapuche solamente cuando uno vive en la Araucanía y trabaja en el campo. Se deja de ser mapuche, por ejemplo, cuando uno pierde el idioma, digamos, original, es mapuzungún. Se deja de ser mapuche cuando uno nace, ¿no es cierto?, en una ciudad como Santiago. Se puede ser mapuche habiendo nacido tus padres y tus abuelos, por ejemplo, en Santiago, no hablar el mapudungún, pero mantener el apellido, por ejemplo, de origen mapuche. Entonces hay una discusión ahí, ¿no es cierto?, que hay que hacer. Y yo he visto, ¿no es cierto?, que muchas discusiones que se hacen acá en Chile también, uno puede ver que hay un concepto como estático de la idea, por ejemplo, de ser mapuche, y una idea como casi precolombina, como que ya es discutible en términos de cómo se entiende las identidades. Hay toda una discusión, ustedes saben, respecto del papel que jugó la Araucana, ¿no es cierto?, o los propios españoles para, comillas, construir la noción de lo mapuche, digamos. También si uno lo mira desde el punto de vista lingüístico, hay grandes diferencias entre los distintos grupos en lo que, comillas, llamamos mapuche desde fuera, los que no lo somos, digamos. Y eso podría pasar también con los aymaras, con quechua, digamos, con otros grupos. Evidentemente, grupos que han estado más separados, como los Rapanui, por supuesto, eso ya es distinto, porque son grupos, de alguna forma, que pueden vivir de manera más aislada. Pero aquellos grupos que están en contacto constante con otros grupos que se mueven por distintos lugares, es bien difícil e imposible, diría yo, asumir una identidad de corte, digamos, estática. Eso sería completamente anacrónico, sería además de una profunda ignorancia de cómo funcionan las categorías antropológicas para definirse en términos de identidad, ¿cierto? Ahora, en algún sentido, en términos políticos, sí es necesario asumir una suerte de identidad, como dicen algunos autores, mintiéndolo, digamos, con unas mentiras que de alguna manera, de alguna forma nos unen, digamos, asumiendo una identidad ficticia, por así decirlo, más que mentira. Estoy hablando de un texto que yo le he recomendado para este curso, pero más que mentira, yo diría como ficciones, digamos, una suerte ideal de indígena o de cualquier otro grupo. Esto también vale para las categorías de género, también respecto de ciertas categorías que de alguna manera tienden a homogeneizar. Y entonces tenemos una gran dificultad porque tenemos que asumir que las identidades son matizadas y complejas, como aparece acá en el slide que estoy leyendo acá, en la diapositiva. Pero al mismo tiempo no puede ser tan compleja, tan matizada, que se difumine y que ya realmente uno pueda hablar de una categoría como tal, digamos. Entonces eso hay que considerarlo y lo difícil evidentemente es considerarlo cuando se enfrenta al momento de legislar. Y porque al momento de legislar hay que hacerlo de una manera muy, muy concreta, digamos. Y eso permite, por ejemplo, tener un piso para poder discutir, por ejemplo, el tema de las tierras de origen indígena, para poder discutir el tema de los idiomas, ¿no es cierto?, de origen indígena y otros elementos más. La literatura nos muestra, ¿no es cierto?, que las identidades son siempre relacionales, es decir, uno se construye una identidad en relación a otros. Eso también pasa con la identidad de género, ¿no? Pero en general, digamos, las identidades son de alguna forma negociadas. Es decir, uno de alguna manera negocia, entre comillas, una identidad siempre en relación con otros grupos, o otras identidades, o otras personas. Y uno al mismo tiempo es, para algunos aspectos, ¿no es cierto?, se siente perteneciente a un grupo étnico determinado. Para otros aspectos, ¿no es cierto?, esto no es tan relevante, y son más relevantes, por ejemplo, aspectos etarios, de la edad que uno tiene, o la profesión, o la actividad que uno hace, ¿no es cierto? Entonces uno está de alguna manera vinculado con distintos aspectos de las identidades, y entonces no es una sola forma de definición. Por lo tanto, cada caso, ¿no es cierto?, debe ser evaluado, y cada caso más bien es peculiar, digamos. Lo que se ha visto es que muchas identidades que son híbridas, ¿no es cierto?
son espacios que están entre espacios. Y lo que se necesita acá, ¿no es cierto?, es definir un estudios de caso para poder entender efectivamente cómo funcionan estas identidades. No basta una definición abstracta para poder entender esto. Entonces, esto lo vamos a ir viendo ya en las próximas clases, ¿no es cierto? A partir de Bolivia, vamos a trabajar el caso boliviano, ¿no es cierto? Y vamos a revisar también el caso de Perú para entender, ¿no es cierto?, cómo podemos entender estas identidades híbridas que han permitido construir identidades asociadas a elementos étnicos. Esto lo vamos a ver entonces en la próxima clase, donde vamos a revisar el caso como dije, de Bolivia y Perú como un fenómeno histórico relevante para entender estas perspectivas que hemos estado revisando ahora. Gracias.